El nivel de visualización que José Silva usó para alterar la realidad rápidamente no era imaginación positiva, era intervención directa en el origen de los acontecimientos. Y aquí está lo que casi nadie entendió. Él no visualizaba para sentirse bien, visualizaba para modificar la causa antes de que el efecto apareciera. La mayoría cree que visualizar es cerrar los ojos y desear algo con intensidad. Pero Silva hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de descender a un nivel mental específico, alrededor de 10 ciclos por segundo, donde el hemisferio derecho toma protagonismo y las facultades como el deseo, la creencia y la expectativa dejan de ser emociones vagas y se convierten en fuerzas operativas. En ese nivel, la visualización no es fantasía, es revisión consciente de impresiones mentales. Es tomar una imagen que ya fue registrada por el cerebro y trasladarla a otra dimensión interna donde puede ser alterada. Y cuando la alteras allí, la física tiende a reorganizarse después. Esto cambia por completo la perspectiva. No se trata de atraer algo desde fuera. Se trata de editar la impresión en el mundo mental, porque todo lo físico, según Silva, es una duplicación de algo que primero fue concebido en la mente. Él afirmaba algo que puede parecer radical. El pasado está compuesto por pensamientos materializados. El presente es el proceso de materialización, y el futuro son pensamientos concebidos que aún no se han solidificado. Si entiendes esto, comprendes por qué el nivel de visualización correcto acelera resultados. No estás esperando que algo ocurra, estás interviniendo antes de que ocurra. Y aquí comienza la verdadera pregunta. Si la realidad es una sombra del mundo mental, ¿qué tan profundo estás dispuesto a entrar para modificar la fuente? José Silva no comenzó como maestro espiritual. Era un hombre práctico, un técnico en electrónica fascinado por las frecuencias y los circuitos. Su mentalidad no era mística, era experimental. Y precisamente por eso su descubrimiento fue tan contundente. Si una señal eléctrica puede alterar una imagen en una pantalla, ¿qué tipo de señal está alterando la imagen que llamamos realidad? Mientras estudiaba el funcionamiento del cerebro, comprendió algo que en su momento parecía revolucionario. La mente no es solo pensamiento abstracto, es una estructura operativa que trabaja por frecuencias. Y cuando el cerebro desacelera hasta aproximadamente 10 ciclos por segundo, se abre el acceso directo al hemisferio derecho, el territorio del deseo, la creencia, la esperanza y el amor. Pero Silva fue más allá. Observó que visualizar no es crear algo desde cero. Es detectar una impresión ya existente en el mundo mental. Para él, el universo físico no es el origen, es la consecuencia. Lo físico es una duplicación, una sombra de algo que primero fue concebido en el plano mental. Por eso decía que la visualización es el inicio de toda creación, no porque inventes algo con la imaginación superficial, sino porque revisas, fortaleces y modificas la impresión en la dimensión donde todo comienza. Cuando una imagen se consolida en ese nivel, tiende a materializarse. Su enfoque no era fe ciega, era entrenamiento. Practicar la visualización incluso con los ojos abiertos. Ver algo, cerrar los ojos y repetirlo mentalmente en detalle y color. No para fantasear, sino para fortalecer la facultad que luego usarías en el nivel alfa. Y aquí está lo profundo. Silva no enseñaba a esperar milagros. Enseñaba a intervenir en la causa antes de que el efecto se solidifique. Porque si el mundo físico es una copia, entonces quien domina la copia no tiene el control. Quien domina la impresión original, sí. Hay una idea que cambia por completo la manera en que percibes tu vida. Nada aparece primero en el mundo físico. Todo lo que ves, tocas o experimentas tuvo una fase previa invisible. Una concepción, una imagen, un pensamiento sostenido. José Silva explicaba que el mundo físico es una duplicación, una sombra de lo que ya fue creado en el mundo mental. Y si esto es cierto, entonces cada resultado que hoy consideras realidad es simplemente la etapa final de un proceso que comenzó mucho antes en tu interior. Piensa en cualquier construcción. Antes de que exista el edificio, hubo un plano. Antes del plano, hubo una idea. Antes de la idea estructurada, hubo una imagen mental. Lo mismo ocurre con tu vida. Tus relaciones, tus decisiones, tus oportunidades y hasta tus limitaciones son pensamientos que pasaron por el proceso de materialización. Silva lo expresaba de manera directa. El pasado está compuesto por pensamientos materializados.
El presente es el proceso activo de materialización, y el futuro está formado por pensamientos concebidos que aún no han tomado forma física. No son inexistentes, están en estado potencial. Aquí es donde la visualización adquiere poder real. Cuando entras en el nivel correcto y trabajas con una imagen clara, no estás soñando con el futuro. Estás interviniendo en la etapa previa a la solidificación. Estás editando el plano antes de que la construcción comience. Y esto tiene una consecuencia inevitable. Si sigues sosteniendo las mismas imágenes internas, seguirás construyendo las mismas estructuras externas. Pero si modificas la impresión mental antes de que se consolide, alteras la trayectoria. La pregunta ya no es si la realidad puede cambiar. La pregunta es mucho más íntima. ¿Qué imágenes has estado sosteniendo sin darte cuenta que están diseñando tu futuro en este mismo instante? Si todo comienza en el mundo mental, entonces la pregunta decisiva es esta. ¿Desde qué nivel de tu mente estás creando? Porque no todos los estados mentales tienen el mismo poder. José Silva descubrió que cuando el cerebro funciona alrededor de 10 ciclos por segundo, lo que conocemos como estado alfa, ocurre algo extraordinario. El hemisferio derecho, que normalmente opera en segundo plano mientras el izquierdo analiza, calcula y reacciona, pasa a ser el protagonista. Y con él se activan facultades que en estado normal apenas utilizamos. Deseo profundo, creencia auténtica, expectativa clara y amor. En el estado beta, que es el estado habitual de vigilia, la mente está ocupada sobreviviendo, pensando rápido, resolviendo, defendiéndose. Pero en alfa, el ritmo cambia. La mente se vuelve receptiva, flexible, creativa. Es como si entraras en el taller interno donde se diseñan los planos antes de que la obra comience. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. En ese nivel no solo puedes visualizar, puedes transferir impresiones. Puedes tomar algo que viste con tus ojos físicos, una escena, un recuerdo, una situación, y llevarlo al hemisferio derecho para modificarlo. No en la fantasía superficial, sino en la dimensión donde la impresión se vuelve instrucción. Silva afirmaba que aprender a descender a 10 ciclos no es un acto místico, es entrenamiento. Es repetir ejercicios de relajación, conteo regresivo, concentración, hasta que tu sistema nervioso reconoce el camino. Y cuando ese camino se vuelve familiar, accedes con naturalidad. En ese punto, visualizar deja de ser práctica, se convierte en intervención, porque ya no estás imaginando desde la superficie, estás superando desde la frecuencia donde la mente deja de discutir y empieza a aceptar. Y ahora la pregunta es inevitable. Si existe un nivel donde puedes alterar la impresión antes de que se materialice, ¿por qué seguir intentando cambiar solo lo que ya está sólido? Llegar al nivel alfa es solo el comienzo, porque una vez allí, no todo pensamiento tiene el mismo peso. José Silva insistía en que existen facultades específicas del hemisferio derecho que cuando se activan juntas, generan una señal mucho más potente que una simple imagen mental. Esas facultades son el deseo, la creencia y la expectativa. El deseo no es capricho, es dirección emocional, es la energía que indica hacia dónde quieres mover tu vida. Pero si el deseo no va acompañado de creencia, se convierte en frustración. Y si no existe expectativa real, se diluye en fantasía. La creencia, en el contexto de Silva, no es fe religiosa. Es convicción interna libre de conflicto. Es cuando tu sistema nervioso no está discutiendo la posibilidad. En alfa, la creencia se instala con mayor facilidad porque el hemisferio izquierdo crítico reduce su interferencia. La expectativa es el puente final. Es la sensación anticipada de que algo va a ocurrir. No desde ansiedad, sino desde naturalidad. Cuando esperas que algo suceda como si fuera lógico, tu comportamiento comienza a alinearse automáticamente con esa suposición. Aquí está el secreto. Cuando visualizas en alfa y activas simultáneamente deseo claro, creencia tranquila y expectativa firme, la señal mental se vuelve coherente. No hay contradicción interna, no hay duda disfrazada. Y esa coherencia es lo que acelera la materialización. Muchos visualizan, pero lo hacen con deseo mezclado con miedo, o con expectativa contaminada por duda. Silva enseñaba que la combinación correcta de estas tres facultades es lo que transforma una imagen en instrucción. Y ahora surge una reflexión profunda. Cuando visualizas lo que quieres, ¿realmente lo deseas con claridad, lo crees posible sin resistencia y lo esperas como algo natural? ¿O hay una parte de ti que aún está negociando con la duda?
Aquí es donde la enseñanza de José Silva se vuelve más precisa. Para él, visualizar no era inventar algo inexistente. Era trabajar con impresiones ya registradas en el cerebro. Cada vez que ves algo con tus ojos físicos, esa experiencia deja una huella. Esa huella puede ser revisada, reforzada o modificada. Visualizar, en su definición, es cerrar los ojos y volver a recorrer con detalle lo que ya fue impreso por los sentidos. Recordar colores, formas, texturas, movimiento. No como un recuerdo débil, sino como una reconstrucción consciente. Ese acto fortalece la facultad de visualización, pero lo verdaderamente poderoso ocurre cuando esa impresión es transferida al nivel alfa. Allí no solo recuerdas, allí puedes alterar. Si la impresión original era limitada, puedes expandirla. Si estaba asociada al miedo, puedes modificar su significado. No estás negando la experiencia física, estás editando su impacto en la dimensión mental. Silva explicaba que al corregir la impresión en el mundo mental, existe una tendencia para que el mundo físico siga esa nueva instrucción. Es como reescribir el plano antes de que la obra continúe avanzando. Lo físico responde al molde invisible. Por eso la visualización profunda no es evasión de la realidad, es intervención en su diseño. Es tomar lo que ya fue creado y decidir conscientemente cómo debe continuar evolucionando. Cuando entiendes esto, dejas de usar la imaginación como entretenimiento. Empiezas a usarla como herramienta estructural. Aquí entramos en uno de los niveles más técnicos y menos comprendidos del método de José Silva. Ver algo con los ojos no es lo mismo que trabajarlo en el mundo mental profundo. Cuando percibes una escena con tu sentido de la vista, la información se registra principalmente a través del hemisferio izquierdo, que analiza, identifica y clasifica lo que ve. Pero para Silva, eso era solo la primera etapa. El verdadero cambio ocurre cuando tomas esa impresión registrada y la transfieres al hemisferio derecho en estado alfa. No se trata solo de recordarla, se trata de llevarla a otra dimensión operativa. En el hemisferio derecho, las imágenes no son datos fríos, son energía estructurada. Itina que observas una situación que no te favorece. Si te quedas en el hemisferio izquierdo, la analizarás, la juzgarás y posiblemente la reforzarás con preocupación. Pero si cierras los ojos, desciendes a alfa y vuelves a reproducir esa escena en tu pantalla mental, ahora puedes intervenir. Puedes cambiar la expresión en el rostro de la otra persona, puedes alterar el resultado, puedes modificar el contexto. En ese momento no estás negando lo que ocurrió, estás modificando la impresión en la dimensión donde esa experiencia se convierte en patrón. Y cuando el patrón cambia, la repetición futura pierde fuerza. Silva explicaba que el hemisferio derecho es el territorio de la creación. Allí viven el deseo, la creencia, la expectativa y el amor como fuerzas activas. Si la imagen se queda en el hemisferio izquierdo, permanece como memoria. Si es transferida al derecho en alfa, se convierte en instrucción. Este es el verdadero cambio de dimensión. No es solo relajarse, no es solo imaginar algo agradable, es mover la impresión desde el análisis hacia la creación, desde el registro pasivo hacia la edición consciente. Cuando dominas esta transferencia, ya no reaccionas a las imágenes externas como algo definitivo. Sabes que antes de que se repitan, puedes modificarlas en su raíz mental. Y ahí es donde la visualización deja de ser ejercicio y comienza a convertirse en arquitectura interna. Hay un momento preciso en el proceso de visualización profunda en el que todo cambia. No es cuando imaginas algo bonito, es cuando tomas una impresión que ya existe, una escena vivida, un miedo recurrente, una limitación repetida, y decides alterarla en el nivel alfa. José Silva enseñaba que la física tiende a seguir la impresión mental dominante. No inmediatamente por magia, sino por coherencia. Si una imagen interna se mantiene intacta, el comportamiento externo y las decisiones inconscientes seguirán reforzándola. Pero si esa imagen es modificada en la dimensión correcta, la trayectoria comienza a desviarse. Supongamos que tienes una memoria asociada al fracaso. Cada vez que enfrentas un nuevo desafío, esa impresión se activa silenciosamente. El cuerpo reacciona, el tono cambia, la seguridad disminuye. Todo eso ocurre antes de que seas plenamente consciente. La impresión dirige la conducta. En estado alfa, puedes volver a esa escena. No como víctima del recuerdo, sino como editor. Puedes reconstruirla con un desenlace distinto.
Puedes visualizarte actuando con firmeza, puedes sentir el resultado favorable, puedes instalar una nueva referencia emocional. Cuando haces esto repetidamente, el subconsciente empieza a adoptar la nueva versión como base. Lo profundo aquí es que no estás cambiando el pasado físico, estás cambiando la interpretación energética que ese pasado dejó grabada. Y esa nueva interpretación modifica tus respuestas futuras. Silva afirmaba que cuando corriges una impresión defectuosa en el mundo mental, existe una tendencia natural para que la realidad externa se ajuste con el tiempo. Porque el patrón interno ya no es el mismo. Este es el punto donde la visualización se convierte en reprogramación real. No estás escapando de lo ocurrido. Estás impidiendo que lo ocurrido siga dictando lo que viene. Y cuando la impresión dominante cambia, la dirección de tu vida también empieza a hacerlo. Aquí se encuentra uno de los niveles más sutiles y decisivos de la visualización que José Silva utilizaba. Muchas personas visualizan como si estuvieran mirando una película donde ellos mismos son el protagonista, pero desde afuera. Se observan teniendo éxito, logrando metas, resolviendo problemas. Sin embargo, permanecen como espectadores. Silva enseñaba que mientras te ves desde fuera, la experiencia sigue siendo conceptual. Es una representación, pero cuando te conviertes en la escena, cuando miras a través de tus propios ojos dentro de la visualización, algo cambia profundamente en el sistema nervioso. No ves tu éxito, lo experimentas. Sientes el peso del objeto en tus manos. Escuchas la voz de la persona frente a ti. Percibes la temperatura del lugar. Notas la respiración en tu pecho. En ese momento, el cerebro no está distinguiendo claramente entre imaginación y experiencia real. Está activando las mismas rutas sensoriales. Esta diferencia es crucial. Ver una escena desde fuera mantiene cierta distancia emocional. Convertirte en la escena elimina la separación. Y cuando no hay separación, la experiencia se vuelve referencia interna. Silva comprendía que la mente responde con mayor intensidad a la vivencia asociativa que a la observación disociada. Por eso insistía en entrar completamente en la imagen, en caminar dentro de ella, en actuar desde allí. No como actor externo, sino como protagonista consciente. Cuando haces esto en estado alfa, la imagen deja de ser un deseo futuro. Se convierte en una memoria anticipada, y esa memoria comienza a influir en tus decisiones reales. La visualización profunda no consiste en mirar tu futuro como algo distante. Consiste en entrenar a tu mente para reconocerlo como algo familiar. La diferencia entre resultados lentos y resultados acelerados no está en la cantidad de veces que visualizas, sino en la profundidad desde la que lo haces. La mayoría utiliza la visualización como una capa superficial de optimismo. Cierran los ojos, imaginan algo agradable durante unos minutos y regresan al mismo patrón mental de siempre. José Silva no trabajaba en la superficie. Él entendía que visualizar en beta, con la mente acelerada y llena de dudas, apenas roza el subconsciente. Es como dibujar sobre arena seca. La forma aparece, pero el viento la borra fácilmente. La visualización profunda ocurre cuando el cerebro ha descendido a alfa y el hemisferio derecho está activo. En ese estado, la imagen no se siente forzada, no se intenta convencer a nadie. Se experimenta con naturalidad. Hay coherencia entre pensamiento, emoción y expectativa. En la superficie la persona desea algo, pero internamente lo percibe como lejano. En profundidad, la escena se siente lógica, posible, incluso inevitable. Esa sensación cambia la fisiología, cambia la postura corporal, cambia la microexpresión facial, cambia la toma de decisiones. Silva enseñaba que la visualización profunda requiere entrenamiento previo. Repetir imágenes con detalle, describirlas mentalmente, convertir palabras en películas internas, fortalecer la facultad antes de intentar crear desde ella. No es improvisación, es disciplina mental. La mayoría abandona porque no ve cambios inmediatos, pero no se dan cuenta de que están practicando en la capa externa. Silva trabajaba en la raíz, en el punto donde la imagen se convierte en patrón dominante. Cuando alcanzas esa profundidad, la visualización deja de ser un acto aislado. Se convierte en una condición interna constante. Y desde esa condición, la realidad empieza a moverse con menos resistencia. Hay una afirmación de José Silva que cuando se comprende profundamente, transforma la forma en que miras tu vida. El pasado está compuesto por pensamientos materializados. No como una metáfora poética,
sino como una descripción funcional. Cada decisión que tomaste, cada palabra que pronunciaste, cada oportunidad que aceptaste o rechazaste, estuvo precedida por una imagen interna, por una interpretación, por una expectativa. Esa cadena invisible fue consolidándose hasta volverse experiencia física. Lo que hoy llamas mi historia es el registro de pensamientos que en algún momento se sostuvieron lo suficiente como para tomar forma. Pero lo verdaderamente poderoso no está en el pasado, está en entender el presente como proceso de materialización. Ahora mismo, mientras piensas, interpretas y proyectas, estás dando forma a lo que aún no es visible. No estás esperando el futuro, lo estás diseñando silenciosamente. Silva explicaba que el futuro no es vacío, está compuesto por pensamientos concebidos que todavía no han descendido a la materia. Existen como posibilidades activas en el mundo mental. Cuando visualizas en alfa, no estás creando algo desde la nada. Estás detectando, fortaleciendo y organizando esas concepciones. Este enfoque cambia la relación con el tiempo. Dejas de ver el futuro como algo incierto que te ocurre y comienzas a verlo como algo que se está gestando en tu interior. Cada imagen repetida, cada emoción sostenida, cada expectativa constante actúa como molde. Si una persona vive anticipando fracaso, su cuerpo y su mente comienzan a comportarse de manera coherente con esa anticipación. Si alguien vive anticipando logro, aunque todavía no tenga evidencia externa, su conducta cambia. La postura cambia, la energía cambia, la forma de hablar cambia. Y esos microcambios alteran resultados. Comprender que el pasado fue pensamiento materializado no genera culpa, genera claridad. Porque si fue posible consolidar imágenes antiguas, también es posible consolidar nuevas. La visualización profunda no intenta borrar la historia. Utiliza la comprensión del proceso para intervenir en el momento donde el pensamiento aún es flexible. Allí, en esa etapa previa a la solidificación, es donde realmente se altera la realidad con mayor rapidez. Existe un nivel todavía más fino dentro del trabajo mental que José Silva enseñaba, y es la capacidad de detectar creaciones antes de que se vuelvan eventos. La mayoría solo reconoce una situación cuando ya es física, cuando ya tomó forma. Pero en el mundo mental, los acontecimientos comienzan como impresiones sutiles, como tendencias, como imágenes repetidas. Antes de que un conflicto ocurra, hubo anticipaciones internas. Antes de que una oportunidad se pierda, hubo dudas sembradas. Antes de que un éxito se consolide, hubo una expectativa sostenida. Todo comienza como una estructura invisible. Silva afirmaba que en estado alfa puedes percibir esas estructuras antes de que se materialicen. No como predicción mágica, sino como lectura de patrones. Si tu mente lleva días imaginando un escenario negativo, puedes intervenir antes de que esa repetición lo fortalezca. Si detectas que estás sosteniendo una expectativa limitada, puedes modificarla antes de que condicione tu conducta. Este nivel exige honestidad interna. Requiere observar qué imágenes se repiten cuando nadie está mirando, qué conversaciones mentales sostienes cuando estás solo, qué desenlaces anticipas automáticamente. Cuando entras en alfa y revisas esas impresiones, puedes decidir conscientemente cuáles reforzar y cuáles desactivar. Esa es la diferencia entre alguien que reacciona a los hechos y alguien que interviene antes de que los hechos se consoliden. La visualización profunda no es solo crear lo que deseas, es también identificar lo que inconscientemente estás creando sin intención. Y cuando desarrollas esa sensibilidad, comienzas a sentir que los acontecimientos no te sorprenden, empiezas a notar que muchos de ellos fueron ensayados internamente antes de aparecer. En ese punto, tu relación con la realidad cambia. Ya no la ves como algo que surge de manera imprevisible, la reconoces como una extensión organizada de procesos mentales que puedes observar y ajustar a tiempo. Uno de los errores más comunes es intentar alterar la realidad sin haber fortalecido primero la herramienta principal, la facultad de visualización. José Silva insistía en que antes de crear, hay que entrenar. Antes de intervenir en alfa, hay que desarrollar nitidez mental. La visualización no se vuelve poderosa por deseo, sino por práctica. Y esta práctica puede comenzar incluso en estado normal de vigilia. Por ejemplo, mirar un objeto sencillo, una taza, una puerta, un árbol, observarlo durante unos segundos y luego cerrar los ojos para reconstruirlo con detalle. Color, forma, textura, sombras, proporciones.
Al principio la imagen será débil. Con repetición se vuelve más definida. Este ejercicio no es trivial. Está fortaleciendo la conexión entre percepción y reconstrucción interna. Está entrenando al cerebro para sostener imágenes con estabilidad. Y cuanto más estable es la imagen, más coherente es la señal cuando trabajas en alfa. Silva también recomendaba convertir palabras en imágenes. Si alguien menciona una escena, no escucharla solo como sonido. Traducirla inmediatamente en película mental. Crear movimiento, profundidad, espacio. Después cerrar los ojos y repetir la escena internamente con la mayor fidelidad posible. Este entrenamiento amplía la capacidad de mantener una imagen sin que se desdibuje. Porque la mayoría pierde la escena en segundos, se distrae, cambia de pensamiento. La disciplina de sostener una sola imagen fortalece la mente creativa. Cuando finalmente entras en alfa, la diferencia es evidente. Ya no estás improvisando, tienes una herramienta afilada. La imagen aparece clara, estable y con carga emocional coherente. En ese punto, la visualización deja de ser un intento débil y se convierte en una estructura firme. La rapidez con la que la realidad responde depende en gran parte de la claridad de la impresión interna. Y la claridad no se improvisa, se entrena. Uno de los aspectos más interesantes del método de José Silva es que la visualización no comienza en alfa, comienza mucho antes, en la vida cotidiana. Practicar con los ojos abiertos es el entrenamiento invisible que prepara la mente para operar con precisión cuando llegue el momento profundo. La mayoría cree que solo está visualizando cuando cierra los ojos, pero Silva enseñaba que cada vez que observas algo conscientemente y luego lo reconstruyes mentalmente, ya estás fortaleciendo tu capacidad creadora. No importa si estás caminando por la calle, escuchando una conversación o leyendo un libro. Puedes convertir palabras en imágenes. Puedes transformar escenas reales en películas internas. Cuando alguien describe una situación, no la escuches solo como información. Constrúyela en tu mente, dale forma, dale movimiento. Luego, más tarde, cierras los ojos y reproduces esa película con detalle. Este ejercicio parece simple, pero entrena la precisión, la continuidad y la estabilidad de la imagen mental. El cerebro aprende por repetición. Si acostumbras a tu mente a traducir constantemente estímulos en representaciones internas claras, cuando entres en alfa, no estarás empezando desde cero. Ya sabrás sostener una escena sin que se fragmente. Este entrenamiento también desarrolla algo esencial: concentración. En una cultura donde la atención se dispersa fácilmente, mantener una sola imagen durante varios segundos ya es un acto de disciplina. Y esa disciplina es la base de la creación consciente. Practicar con los ojos abiertos convierte la visualización en hábito, no en evento aislado. La mente empieza a funcionar como un proyector activo en lugar de un receptor pasivo. Y cuando finalmente trabajas en el nivel profundo, la transición es natural. La rapidez en la alteración de la realidad no depende únicamente del estado alfa. Depende de cuánto hayas entrenado tu capacidad de formar, sostener y modificar imágenes con claridad antes de llegar allí. En este punto el entrenamiento se vuelve más sofisticado. José Silva explicaba que la mente creadora no piensa en palabras, piensa en imágenes. Las palabras son símbolos, las imágenes son instrucciones. Cuando alguien dice éxito, la palabra por sí sola no tiene poder operativo, pero si al escucharla generas inmediatamente una escena concreta, un lugar específico, una situación definida, un logro con detalles sensoriales, entonces la mente empieza a trabajar con material real. Silva sugería transformar cualquier concepto en película mental. Si escuchas negociación, no lo dejes como idea abstracta. Visualiza la mesa, las personas sentadas, el tono de voz, el documento firmado. Si piensas en salud, no lo mantengas como intención vaga. Crea la imagen de tu cuerpo moviéndose con energía, respirando profundamente, sintiéndose ligero. Luego, en estado alfa, tomas esa película y la recorres conscientemente. La repites, la perfeccionas, la haces más vívida. No como repetición mecánica, sino como ensayo interno. Cuanto más coherente y estable se vuelve esa película, más comienza el subconsciente a aceptarla como referencia. El cerebro no responde a conceptos abstractos, responde a representaciones sensoriales. Por eso convertir palabras en imágenes es el puente entre intención y creación.
Y convertir imágenes en películas continuas fortalece la secuencia mental. Cuando sostienes una película con claridad, sin interrupciones, y la cargas con deseo, creencia y expectativa en alfa, la señal se vuelve consistente. La mente deja de enviar mensajes contradictorios. Este proceso transforma la visualización en algo dinámico. No es una fotografía estática del futuro. Es una experiencia en movimiento que tu sistema nervioso empieza a reconocer como familiar. Y cuando algo se vuelve familiar internamente, el cuerpo y la conducta comienzan a actuar en coherencia con esa narrativa. Hay algo que diferencia un pensamiento pasajero de una creación en proceso: la repetición consciente. No la repetición automática que ocurre por preocupación o miedo, sino la repetición intencional que fortalece una impresión hasta convertirla en dominante. José Silva entendía que la mente aprende por acumulación. Una sola visualización puede generar claridad momentánea, pero es la constancia la que transforma una imagen en estructura interna. Cada vez que repites la misma escena en estado alfa, estás profundizando la huella. Estás haciendo que esa imagen gane prioridad sobre otras. La clave está en la calidad de la repetición. No es repetir por ansiedad, ni repetir por desesperación. Es recorrer la escena con calma, con coherencia, con detalle. Si hoy la visualización dura 1 minuto estable, mañana puede durar 2. Si al principio la imagen es borrosa, con práctica se vuelve nítida y envolvente. El cerebro no distingue entre algo que ocurrió 10 veces físicamente y algo que fue experimentado con intensidad 10 veces en el plano mental profundo. La repetición consolida la referencia. Y cuando una referencia se vuelve dominante, comienza a influir en la percepción de oportunidades, en la forma de hablar y en las decisiones cotidianas. Silva recomendaba llevar registro del tiempo dedicado al entrenamiento. No como obsesión, sino como disciplina. La mente necesita continuidad para confiar en la nueva impresión. Si un día visualizas prosperidad y los siguientes 5 días refuerzas mentalmente la escasez, el patrón dominante seguirá siendo el antiguo. La repetición consciente es lo que convierte la visualización en arquitectura. Es el proceso de tallar la misma forma una y otra vez hasta que la piedra mental adopta una estructura estable. Cuando la imagen se vuelve natural, cuando deja de sentirse forzada y empieza a sentirse familiar, es señal de que la programación está tomando raíz. Y desde esa raíz, los cambios externos comienzan a tener una base firme. Existe un punto muy específico en el proceso donde algo interno cambia. No es visible desde fuera. No hay señales dramáticas. Pero la visualización deja de sentirse como un ejercicio y comienza a sentirse como una realidad en formación. Al principio entrenas, repites imágenes, corriges detalles, ajustas emociones. Pero después de suficiente práctica en alfa, la escena ya no requiere esfuerzo. Aparece con naturalidad. Se sostiene sola. No necesitas forzarla ni recordarla con tensión. Está integrada. José Silva describía este momento como el instante en que la mente acepta la nueva impresión como válida. Ya no es un deseo lejano, es una referencia estable. Cuando eso ocurre, algo muy concreto empieza a transformarse: tu comportamiento cotidiano. Comienzas a tomar decisiones coherentes con esa nueva imagen sin pensarlo demasiado. Cambia la manera en que respondes a oportunidades. Cambia el tono con el que hablas. Cambia la forma en que interpretas los obstáculos. Ya no actúas desde la antigua programación. La creación no ocurre cuando visualizas una sola vez. Ocurre cuando la imagen se convierte en identidad interna. Cuando tu sistema nervioso la reconoce como parte de quién eres. En ese momento, la visualización deja de ser una práctica separada de tu vida diaria. Se convierte en el molde desde el cual operas. Y cuando operas desde una imagen consolidada, la realidad externa empieza a alinearse con menos fricción. Este es el nivel que Silva utilizaba para acelerar resultados. No trabajaba desde la duda ni desde la urgencia. Trabajaba desde la convicción interna ya establecida. Cuando la imagen ya no es esfuerzo sino estado, la creación está en marcha. Cuando José Silva afirmaba que la realidad física es una sombra del mundo mental, no lo decía como metáfora espiritual, lo decía como una observación funcional. Todo lo que existe en el plano material es el resultado final de un proceso previo invisible. La sombra no tiene autonomía. Depende del objeto que la proyecta. Si el objeto cambia, la sombra cambia.
Del mismo modo, si la impresión mental dominante se modifica, la manifestación física tiende a reorganizarse con el tiempo. La mayoría intenta cambiar la sombra. Trabaja solo en lo externo. Cambia estrategias, entornos, personas. Pero si la estructura interna permanece igual, los resultados tienden a repetirse con diferentes formas. Es el mismo patrón, con distinto escenario. Silva comprendía que el mundo mental no es fantasía. Es un plano estructural donde se organizan las concepciones antes de que se solidifiquen. Allí es donde la visualización profunda opera. No estás actuando sobre la materia directamente, estás modificando el molde que la materia seguirá. Cuando trabajas en alfa con claridad, coherencia y repetición, estás alterando la fuente proyectora. Y cuando la fuente cambia, la proyección no puede mantenerse intacta. Esto no significa que la física desaparezca instantáneamente, significa que comienza a ajustarse. Las circunstancias empiezan a alinearse con menos resistencia. Las decisiones se vuelven más coherentes con la nueva imagen. Las oportunidades parecen surgir en sincronía. Entender que la realidad física es sombra libera una presión enorme. Ya no luchas contra lo visible como si fuera definitivo. Lo ves como indicador de lo que ha sido sostenido internamente. En ese punto, el trabajo deja de centrarse en combatir efectos y se enfoca en refinar causas. Y cuando la causa se transforma con suficiente profundidad, la sombra inevitablemente adopta una nueva forma. Después de todo este proceso, hay un error silencioso que puede frenar incluso a quienes practican con disciplina. No es la falta de técnica, no es la falta de conocimiento, es la incoherencia entre lo que se visualiza en alfa y lo que se sostiene el resto del día. José Silva insistía en algo muy claro. No basta con trabajar en el nivel profundo si durante las horas de vigilia refuerzas la programación antigua. Si visualizas éxito por la mañana, pero pasas el día anticipando fracaso, la señal dominante seguirá siendo la duda. El subconsciente responde a la impresión más repetida, no a la más intensa por unos minutos. Otro error común es visualizar desde la urgencia. Cuando alguien intenta crear desde el miedo a no lograrlo, la emoción dominante no es confianza, sino carencia. Y la carencia se convierte en la verdadera instrucción. En ese estado, la visualización no acelera resultados, los retrasa. También existe el error de querer controlar cada detalle externo inmediatamente. La visualización profunda no es manipulación instantánea de la física, es alineación progresiva. Cuando la persona no ve cambios inmediatos, abandona el entrenamiento justo antes de que la nueva impresión se consolide. Silva enseñaba paciencia estructurada, repetición coherente, vigilancia emocional. Si durante el día notas que tu mente regresa a la antigua narrativa, la corriges. No con ansiedad, sino con dirección consciente. La rapidez con la que la realidad responde depende de la estabilidad del nuevo patrón interno. Si el patrón fluctúa constantemente, los resultados también lo harán. Pero cuando la imagen se mantiene firme y la conducta diaria empieza a alinearse con ella, la transformación deja de ser eventual y se vuelve inevitable. El verdadero obstáculo no está en la técnica, está en la consistencia con la que se sostiene la nueva identidad mental. Después de entender el proceso, entrenar la visualización, fortalecer la imagen y sostener la coherencia, llega un momento de claridad profunda. No es euforia, no es autosugestión, es comprensión. Comprendes que no estabas esperando que la realidad cambiara, estabas aprendiendo a modificar el nivel donde esa realidad toma forma. José Silva no enseñaba a depender de fuerzas externas, enseñaba a usar conscientemente la dimensión que durante siglos fue llamada subconsciente. Lo que antes parecía automático, ahora se vuelve dirigible. Lo que antes parecía destino, empieza a sentirse como diseño. Este despertar no consiste en negar los desafíos, consiste en reconocer que antes de cada resultado hay una impresión dominante, y que esa impresión puede ser revisada, fortalecida o transformada en el nivel adecuado. Cuando trabajas en alfa con claridad, cuando sostienes la imagen con repetición consciente, cuando alineas deseo, creencia y expectativa, ya no reaccionas desde el miedo. Operas desde un estado interno organizado. La vida comienza a sentirse menos caótica. No porque el mundo externo desaparezca, sino porque entiendes el proceso que lo precede. Cada circunstancia deja de ser una sorpresa inexplicable y se convierte en información sobre lo que has estado sosteniendo mentalmente.
Este es el nivel de visualización que Silva utilizó para alterar la realidad rápidamente. No superficial, no emocionalmente impulsivo, sino estructural. Y cuando comprendes que el mundo físico es una extensión de patrones internos, la práctica deja de ser teoría. Se convierte en responsabilidad. Y esa responsabilidad es poder. En ese punto, ya no buscas pruebas externas para creer. Observas, ajustas, sostienes y permites que la coherencia interna haga su trabajo. La creación no empieza fuera, empieza dentro. Siempre.